Hola a todos y todas de Círculo de Vida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien. Ya estamos aquí empezando nuestra charla del día de hoy. Vamos a esperar a que se empiecen a conectar un poquito más aquellas personas que nos están siguiendo. Muchas gracias, les agradecemos por las ocasiones en que se han conectado y que nos siguen en redes sociales. Así es, pues yo soy la psicóloga Alejandra y ella es la psicóloga Verónica. Y vamos a estar hablando, bueno, estas semanas hemos estado compartiendo, ya hemos publicado tanto el tema de la charla, pero hemos estado publicando bastante respecto a los trastornos del estado de ánimo o la depresión. Entonces vamos a ahorita también a esperar a que se conecten un poquito más de personas para dar inicio. Y pues muchas gracias por todas las ocasiones que han estado acompañándonos. De verdad nos sorprende esta respuesta que hemos tenido de ustedes porque se han compartido mucho estos lives, se han visto mucho y nos da mucho gusto porque en verdad los hacemos con mucho compromiso, nos encanta compartir con ustedes todo esto y pues denle like, compartan para que esta información, porque este tema de trastornos del estado de ánimo, de depresión, si algo subió el volumen todo este año con el asunto de la pandemia, tanto la ansiedad como la depresión aumentaron muchísimo y con razones de sobra, ¿no? Así es. Sí, justamente creo que desde el año pasado ha sido una situación bastante complicada para todos. Hace rato precisamente escuchaba un video acerca de la depresión y era como del 2017, ¿no? Y entonces hablaban que o sea, después de 3 años, decían en los siguientes 3 años la depresión va a ser seguramente una de las causantes de donde haya, pues que falten, ¿no? Al trabajo, donde tengan que dar incapacidad. Y yo pensaba así de, wow, y en ese momento ni siquiera nos imaginábamos lo que nos esperaba, ¿no? En este año. Entonces creo que ya desde ese momento, ¿no? Se venía pensando en todos estos, de cómo nos afecta el estado de ánimo a diversas situaciones. Creo que con mayor razón es importante retomar este tema, que es súper importante. Y que es importante pues por varias situaciones, ¿no? De repente también veía ahí algunos comentarios en donde decían que pues las personas como que se autodiagnostican, ¿no? A veces me siento triste y entonces ya estoy en depresión, ¿no? Utilizamos muchos términos en realidad, ¿no? Esto de repente, es bipolar, es que está ansioso. Y creo que es importante por eso saber cada uno de lo que implica, ¿no? Porque no es nada más que es bipolar, porque de repente ya me enojé con mi pareja y le hice berrinche o porque le contesté feo, ¿no? O sea, tiene muchas otras implicaciones y entonces la depresión creo que es lo que de manera más frecuente se utiliza, ¿no? En nuestro trabajo también de repente es así de, oye, es que tengo depresión, ¿no? Entonces empiezas como a preguntar y pues puede ser que en realidad no era tal cual un trastorno de depresión. Entonces por eso es como tan importante poder hablar de este tema el día de hoy. Así es, y sobre todo por ah, una cosa que platicábamos, ¿no? Vero y yo, cuando íbamos a organizar esta plática, es que nos preocupaba bastante o sea, que esta plática o fuera o sonara como un asunto simplista de, con unos cuantos tips vas a poder superar la depresión, porque, a ver, no es así, o sea, la depresión es algo delicado, es un tema bastante, perdón, estamos teniendo aquí un problemita, Estamos arreglando estas situaciones. Bueno, pero si no, si quieres sale, sigue platicando, yo ahorita lo voy arreglando. ¿Vale? Uh-huh. Porque entonces debemos de tener cuidado de que no sea algo como que sea tan simplista, de que con unos cuantos tips vamos a poder salir de la depresión, porque a ver, justo en la plática vamos a ver que no es lo mismo tener un periodo de tristeza, porque pues razones para estar tristes tenemos, a un trastorno de depresión. ¿No hubo algún otro trastorno del estado de ánimo
que sí puede afectar, puede incapacitar a una persona en su vida cotidiana de muchas maneras. O sea, en su salud física, en su relación con los demás, en temas laborales, en temas educativos, y muchas veces pues corre en riesgo la propia vida. Entonces no es un asunto para tomarlo a la ligera, no es para unos cuantos tips. O sea, si bien ahorita vamos a hablar de algunas claves, de algunas cosas que suceden y que van a ayudar como estrategia, no quiere decir que no se necesite un tratamiento profesional, muchas veces farmacológico con un psiquiatra, también psicoterapia, a veces apoyados también de hacer estudios, por ejemplo, de la tiroides o algún otro que vaya viendo, bueno, a lo mejor qué otras cosas están pasando en mí, en mi cuerpo, que facilita, ¿no? Que se haya desarrollado un trastorno del estado de ánimo. Pero bueno, ya ahorita ya hay varias personas conectadas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y entonces vamos a hablar primero, ¿qué es la depresión? Y vamos a hablar de lo que es la depresión, pero de acuerdo a manuales de diagnóstico, ¿no? No es un asunto inventado, no es un asunto de que esto es lo que decimos nosotros. Son manuales de diagnóstico que son herramientas para psicólogos, para psiquiatras y bueno, para médicos en general, ¿no? Yo justo le decía a Ale que para mí esos son como las Biblias, por así decirlo, ¿no? Es una guía que utilizamos para hacer ciertos diagnósticos, tanto psicólogos como psiquiatras. Entonces, por eso nos estamos basando en esto, porque como dicen, pues hay evidencia, hay investigación, y bueno, este manual se ha ido, digamos, como cambiando, ¿no? Porque al final de cuentas también es dependiendo de la época, de los estudios que se vayan haciendo, y bueno, de alguna forma van haciendo como ciertas mejoras. Entonces, por eso es que nos estamos basando en este manual. Uh-huh. Así es, entonces, bueno, ¿qué es la depresión? Según el DSM-5, es la alteración o desorden del estado emocional o del ánimo, y se caracteriza por varias cosas. Vamos a mencionar criterios que seguramente muchos de nosotros vamos a decir palomita, 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 pero ojo, esto no nos va a servir como un diagnóstico. Hay que tenerlo en cuenta. Para tener un diagnóstico tenemos que acudir con un profesional y con más herramientas, pues ya se va a poder tener un diagnóstico. Pero de antemano esto es una guía para ustedes, ¿no? Así es, porque justamente, o sea, lo que mencionaba, hay que acudir con un profesional, porque no es nada más tener esos síntomas y ya, ¿no? Como cuando vamos a un médico, no vamos y le contamos y es esto, o sea, más bien te va preguntando cierta historia, ciertas situaciones como muy en particular, y entonces con base a eso, pues va, digamos, como cerrando un poquito más el caminito hasta encontrar, ¿no? O llegar a un diagnóstico, ¿no? Si hay un dolor de cabeza, es bueno, ¿qué ha sucedido? Etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante y lo que hablábamos de esta cuestión del autodiagnóstico, ¿no? No es como que me meta a Google y me duele la cabeza y entonces tengo un tumor. Pues no, o sea, un dolor de cabeza puede ser por muchas situaciones. Entonces, ahorita vamos a ver cómo estos criterios, bueno, hay que como desmenuzarlos un poquito más. Y entonces, de los primeros criterios que hay, pues es una tristeza que puede estar presente durante todo el día, ¿no? En donde tal vez antes, pues yo al menos tenía como algunos ratos, ¿no? En donde la pasaba bien, estaba con mi familia, estaba con mis amigos, haciendo mis actividades y me sentía bien. Un ejemplo que daba una profesora era como el estado del clima, ¿no? En donde pues puede haber un día nublado, un día soleado o como muy cálido, ¿no? Y entonces de repente podemos tener como un día nublado en donde a lo mejor pasó algo y bueno, ya, pero después tengo mi estado de ánimo como más templado, a lo mejor otros días soleado, pero aquí justo esta tristeza se refiere a que a lo mejor todos mis días ya son nublados, ¿no? Y entonces por más que yo esté con mi familia haciendo las cosas que me gustaban, que me llamaban la atención, puede ser que nada de eso, pues de alguna forma me llene, ¿no? Me sienta vacío, solo. Ese es uno de los primeros criterios. Sí, y que se mantenga, digo, al menos por 8 días, por 15 días, ¿no? Este es un primer criterio. El segundo criterio es pérdida de interés y placer por las cosas que anteriormente me causaban placer, bienestar, que me interesaban, que me motivaban. Entonces, estos dos criterios son importantes. Si antes me gusta, o sea, yo sabía que disfrutaba mucho estar con mis amigos, pintar, salir a caminar y de pronto
ya no me entusiasma, ya no me motiva y lo dejo de hacer, ¿no? Y también las cosas que me causaban placer, pues también ya estoy dejando de disfrutarlos. Es como una pérdida de disfrute también en este mismo tiempo, ¿no? Más o menos 8, 15 días más tiempo, ¿no? Y primero son como estos dos criterios principalmente, y a partir de esto hay otra serie de criterios, y entonces ahí van a ser al menos 6 que tengas que tener. Uno de ellos es, por ejemplo, cambios en el apetito. Ya sea empecé a subir mucho de peso porque empecé a comer mucho, o definitivamente dejé de comer, ¿no? O sea, ya no me daba hambre, no desayunaba, no cenaba, ¿no? Que a mí me gustaban, no sé, las papitas, dejo de comer todo eso. Entonces, de alguna forma es como irse al extremo, ¿no? Ya decíamos, en algunas ocasiones puede ser que sí, pues no tengo hambre, pero, ¿no? Más al rato yo sé que ya en la noche, pues, como algo, ¿no? Me hago mi sándwich, lo que sea, pero aquí no, va a ser como muy extremista la situación. Sí, pues puede estar de un lado o también o también tener periodos en los que como mucho y otros en los que no quiero comer nada. Puede variar. También hay cambios en el sueño, que esto también puede ser o dormir mucho, pasar muchas horas durmiendo, porque dormir es una forma como de desconectarse, de olvidar el dolor, y entonces puede hacer de que no quiero despertar todo el día, y es algo muy frecuente que escuchamos en consulta, es que me la quiero pasar dormida, o me la quiero pasar dormido, ¿no? Pero como esto causa también alteraciones en nuestros ciclos de sueño, lo que puede ocasionar después entonces es insomnio, porque como ya no tenemos horarios fijos para descansar, sino que se altera, después puede aparecer un insomnio, que un insomnio puede ser o dificultad para conciliar el sueño, o despertares en la noche, o despertar, por ejemplo, a las 3 de la mañana, cuando uno regularmente se despierta a las 7 y ya no poder volver a dormir. O bien comenzar también solo con insomnio. Puede aparecer cualquiera de estas, ¿no? Depende de la persona, claro, todo esto recuerden es que es dependiendo de la persona. Claro, y justamente por eso esta situación en donde no es bueno pues autodiagnosticarse. Ya vimos que son como situaciones muy particulares de cada quien. Bueno, lo que sigue es tener como un enlentecimiento motor, es decir, me vuelvo como un poquito más lento, ¿no? Sobre todo en la cuestión, por ejemplo, a la hora de bañarme, ¿no? De cocinarme, ir al trabajo, mis actividades. Generalmente lo que va sucediendo es que yo empiezo precisamente a ser más lento, ¿no? Me da como más flojera, inclusive hasta la cuestión, digamos, de poder pensar. No podemos tomar decisiones porque no sabemos exactamente, ¿no? Qué es lo que vamos a hacer. Entonces creo que también es mucho de esa situación, el que nos volvemos pues como más aletargados. Entonces, esa también es una situación. También puede ser como un poquito lo contrario, en donde hay como más actividad, ¿no? Como ansiedad. También puede haber un poco de ansiedad en ciertos periodos. No es algo que está de manera predominante, pero también se puede dar por algunos ratitos, ¿no? Sobre todo cuando estamos pensando justamente un montón de cosas que nos van sucediendo, algunos pensamientos que ahorita vamos a ir revisando. Eso también nos puede generar como toda esta actividad y entonces generarnos algo de ansiedad. Claro. También la pérdida de atención, memoria y aprendizaje, porque es muy común, por ejemplo, en esta pandemia, que el cambio de trabajar en casa y sobre todo de estudiar en casa, que para muchos estudiantes ha sido un cambio muy difícil porque han sido rutinas muy extenuantes, con poca... o sea, no socializan, no comparten con personas de su edad, y ha sido de mucha tarea, de mucho esfuerzo, vienen estados de ánimo depresivos, y la atención, la memoria y la capacidad del aprendizaje también baja. Y es cuando sentimos, es como, ¡ay! Como que leo y no puedo prestar atención, o como que estoy en el trabajo, pero no me puedo concentrar bien por más que quiera, o se me dificulta memorizar cosas, o se me dificulta aprender lo que anteriormente ya estaba en la carrera o ya estaba en estos cursos y ahorita no lo puedo hacer, ¿no? Exacto. Otra situación o otro criterio que hay que tomar en cuenta
es la cuestión un poco de la culpabilidad, ¿no? Un ánimo depresivo, que es sentir culpa, sentirme como inútil, como que nada me sale bien, ¿no? Y todo el tiempo traigo como de manera rumiante esos pensamientos, ¿no? Son que, aunque yo sepa que, híjole, pues sí estoy tomando mis clases, estoy con mi familia, hago otras actividades, otras cosas, siento como si no valiera la pena o como si no lo estuviera haciendo bien. Entonces, ese es otro de los criterios importantes que hay que tomar en cuenta. Así es, y como último, no todas las personas que tienen algún trastorno del estado de ánimo o depresión lo tienen, pero sí es un foco de alerta, es un foco rojo ya de una atención inmediata, el tener ideación suicida, que puede ser por varias cosas. Puede ser, uno, por desesperanza, es decir, que el futuro se ve, o sea, no hay posibilidades en el futuro, todo se ve malo, todo se ve que va a ser una catástrofe, o creo que yo no voy a ser capaz, que el mundo, vamos a hablar ahorita de estas creencias, pero básicamente que el mundo o que yo, que las demás personas, pues no va a haber posibilidad de hacer nada más, ¿no? Y también por sobrecarga. Esto viene, por ejemplo, cuando adquirimos roles en donde hay demasiada presión de hacer cosas. Nos sentimos que estamos a cargo, de que somos responsables de muchísimas más cosas, incluso de la que nos corresponden, ya sea porque lo imaginamos o porque también lo hemos asumido de esa forma. Y también es una manera bueno, está muy presente en la ideación suicida como estas dos características, ¿no? Sobrecarga y la desesperación. Ahora, estos son los criterios que, como les decimos, esto, aunque vayan poniendo como las palomitas o digo, esto lo tengo, y aunque puedan decir, tengo la mayoría, tengan en cuenta que esto no es un diagnóstico, ¿no? Tienen que ir presencialmente con psicólogo, tienen que acudir con un psiquiatra para atender esto y para tener un diagnóstico. Pero esto nos sirve para decir, bueno, si tengo esto, entonces sí quiere decir que algo tengo y que necesito ayuda profesional, ¿no? Uh-huh. ¿Y con qué está relacionada también la depresión? Pues aquí justamente, y por eso es lo importante de acudir con el profesional, porque en muchas ocasiones estamos pasando por diferentes cambios, diferentes pérdidas, ¿no? Duelos, que a lo mejor me terminó mi pareja. Entonces también creo que ahí por eso es importante revisar, bueno, qué ha pasado en mi historia, a lo mejor de un año para acá, ¿no? Que entonces me estoy sintiendo de esta forma. Por ejemplo, atendía yo a una consultante que llegó, recuerdo, y me decía así de, es que me siento de esta forma. Y todo esto que les mencionaba, pues ella lo tenía, ¿no? Pero entonces ya yo indagando un poco más, pues me comentaba que su esposo había fallecido. Y ella me decía, pero es que yo ya pasé el duelo, ¿no? Y entonces yo así de, bueno, ¿y cuánto tiempo tiene que falleció? No, pues 2 meses. Híjole, yo, así, ¿no? Tal cual, pues es que en 2 meses una persona no puede sobrepasar un duelo, ¿no? Y finalmente tampoco cuando ha, ¿no?, tenido una historia con esa persona, cuando tenían expectativas, cuando a lo mejor fue algo repentino. Entonces justamente ahí hay que revisar, a lo mejor, ¿no?, en nuestra etapa del desarrollo estamos viviendo ahí cambios importantes. Ahorita lo que decía Ale, con la situación que tenemos de la pandemia, pues a lo mejor dejé de ver a mis amigos, ¿no? Ya no puedo salir como antes. A lo mejor iba al gimnasio y pues tuve que dejar de ir. Entonces también por eso hay que revisar toda esta historia de vida. Les decía yo, o sea, mínimo 6 meses, 1 año, para revisar qué cambios o qué cosas importantes he estado pasando. Y entonces sí, pues, ok, bueno, ya llevas más tiempo con esto, bueno, no sé, a lo mejor una pérdida de una mascota, ¿no? También muchas veces minimizamos ciertas situaciones. Habrá personas que las mascotas son sumamente importantes, se vuelven parte de su vida, ¿no? Habrá personas que a lo mejor pues tenían una relación de pareja en la cual duraron 2, 3 meses, pero tenían una serie de expectativas y entonces ahí hay que hacer duelos. Y para vivir estos duelos, pues por supuesto que hay que atravesar todas estas emociones. La tristeza, la desilusión, la desesperación, ¿no? Esta parte del desgano. Entonces, por eso revisen, piensen qué situaciones han pasado y no lo minimicen. Yo recuerdo en una ocasión cuando yo fui con una terapeuta y entonces le decía, no, es que no sé por qué estoy triste. Y entonces me empezó a preguntar y me decía, a ver, has pasado esto y esto y esto y esto. ¿Tú crees que eso no es para estar triste?
Y yo así de, caray, pues creo que sí es cierto, ¿no? Entonces, a veces no hay que minimizar esas emociones y esos sentimientos que tenemos, son muy válidos, ¿no? Si a Ale no le pone triste lo mismo que a mí, pues es porque ella ha tenido una historia diferente de vida, porque tiene gustos distintos, entonces tampoco se vale eso de, ay, no, pues es que como ella no le pone triste, pues a mí tampoco me puede poner triste, ¿no? Y quien está mal soy yo. No, todo lo que sentimos en realidad pues es válido, es parte de nuestra historia y es algo que no podemos quitar. Claro, y para cada persona tiene significados distintos. Entonces, por eso es que cada tratamiento, cada terapia que la persona lleve va a ser personalizada, porque tiene que ver exclusivamente con su historia de vida, con cómo filtra las cosas, con cómo las percibe, y ahí es donde ahorita vamos a tocar ese tema, porque, ok, sí, a ver, cambios, pérdidas, todo la tenemos. Si algo hay certero en la vida, son los cambios y es la pérdida. Son las dos cosas. Y claro, a todos nos va a afectar nuestro estado de ánimo, a todos. No es posible que eso no ocurra. Entonces hay que ser realistas. Nos va a afectar en nuestro estado de ánimo. Pero, ¿qué hay en la depresión? Como muy en particular, que hace o que esa depresión se mantenga, o también incluso que se haya desarrollado de antes, ¿no? Que, a ver, sí, estas cosas suceden. Los cambios suceden y van a suceder aunque nosotros no queramos. Y a veces no es el hecho de lo que sucede, sino también el cómo se interpretan las cosas. Entonces, en la depresión hay un cambio, o incluso previamente vamos a revisar ciertas creencias que tenía la persona, pero hay un cambio en la manera de interpretar lo que sucede, ¿sí? Es algo primordial que vamos a ver en terapia. ¿Cuáles son nuestras creencias y cómo estamos percibiendo lo que nos ocurre, ¿no? Claro, una pérdida de un ser querido porque murió por COVID, por complicaciones de COVID, va a ser doloroso, eso sin duda, pero también va a ser toda una serie de interpretaciones que hacemos por esta situación, ¿sí? Que va a hacer que a lo mejor el duelo sea o más fuerte, o por el contrario, sí pueda ser un duelo que, bueno, sea más o menos sano, ¿no? O que posteriormente hay un trastorno del estado de ánimo o ansiedad, ¿no? Uh-huh. Así es, y justamente, ¿no? De repente esta cuestión, por ejemplo, ahorita con lo que comentaba Ale, pensaba, ¿no? Cuando uno tiene una pareja y entonces puso todas sus expectativas de vida en ella, ¿no? Yo ya me veía casada, con hijos, con toda la familia ahí reunida, y entonces resulta pues que me termina. Y pues, ¿qué pasa, no? O sea, para mí esa creencia, esa interpretación es de, pues ya nunca más voy a volver a amar, ¿no? Él era la única persona. Entonces, justamente el ver de esta forma o interpretar ciertas situaciones, habrá quien termine con su pareja y diga, bueno, pues es parte de la vida, ¿no? Pues terminamos y sí estoy triste, lo extraño, pero pues voy a seguir mi vida, ¿no? Entonces, creo que ahí es súper importante también como fijarnos mucho en ese tipo de creencias, o sea, qué significan cierto tipo de pérdidas para nosotros o ciertos eventos, ¿no? Porque a partir de ahí, justamente, a veces, lo que les decía, no entendemos por qué esa tristeza, ¿no? Entonces, cuando empezamos a revisar ese tipo de creencias y qué significa para mí el que esta situación sea de esta forma, vamos a identificar un poquito más o nos vamos a ayudar un poquito más. Así es. Y, digamos, para ejemplificar y decirlo como más concreto, vamos a apoyarnos sobre todo en la teoría cognitivo-conductual, ¿no? Con respecto a estas creencias que podemos tener. Que básicamente cuando suceden cambios o suceden pérdidas, se pueden ver modificadas tres cosas, ¿no? Que se le llama triada cognitiva, que es cómo me veo a mí, cómo veo a los demás y cómo veo al futuro, ¿no? Y es ahí donde entonces vamos a centrarnos para ver cuál es la percepción que tengo de estos tres aspectos, ¿no? Que hace que a lo mejor que mi estado de ánimo sea, sea depresivo o que se mantenga la depresión, ¿no? Que se mantenga un trastorno del estado de ánimo. Uh-huh. Así es. Y bueno, justamente, o sea, el ver esto es, bueno, cómo me veo a mí y verlo de una forma pues objetiva, ¿no? Porque el hecho de que yo haya tenido un error no me hace ya mala en todo, ¿no? O que no sirvo para nada, que soy inútil. Por ejemplo, el cómo veo a los demás,
¿no? A lo mejor empiezo a generalizar y porque un hombre me fue infiel, entonces ya todos son iguales, ¿no? A lo mejor, híjole, las personas nunca ayudan, siempre son bien mala onda, ven algo y se hacen de la vista gorda, no son solidarios, no están conmigo cuando yo los necesito y empezamos a generalizar a todas las personas. Y esta cuestión de cómo vemos el futuro, lo que decía Ale, vemos lo más catastrófico, ¿no? O sea, nuestra mente vuela y entonces empezamos a ver, ¿no? Ay, no, pues de seguro nunca voy a encontrar empleo, para que estudié, ni siquiera hay vacantes, ¿no? Nunca voy a tener dinero, ya nunca voy a tener una pareja. Y entonces le empezamos a poner ahí un montón, digamos, como de adjetivos a este futuro. Entonces, pues, por supuesto que se va volviendo desesperanzador, ¿no? ¿Y quién va a querer estar en un futuro así, ¿no? ¿Quién no estaría triste pensando o bueno, viviendo una situación así? Claro. Por ejemplo, me acuerdo de un chico que atendí hace unos meses que había fallecido su papá por complicaciones de COVID y voy a poner estos ejemplos, ¿no? de manera muy, muy concreta con esta triada cognitiva de cómo me veo a mí, cómo veo a los demás y cómo veo el futuro, ¿no? Este chico, o sea, si bien, como les digo, la muerte del papá, claro que va a doler, eso no lo podemos evitar, ubicamos ciertas creencias, ¿no? Ubicamos la creencia de que creía que solo su papá era fuerte y confiable, ¿no? Entonces, al creer que solo su papá era fuerte, porque el papá tenía un negocio que era familiar, entonces, y además, el chico que atendía era como su mano derecha, pues ese negocio quedó a manos de este chico, ¿no? Pero entonces en esta creencia de que mi papá es el fuerte y es el que sabe, eso dejaba a los demás entonces los demás somos incompetentes, no tenemos fuerza y no sabemos. Entonces él estaba sintiéndose sobrecargado con esa responsabilidad porque se veía a sí mismo como irresponsable, como débil, como no confiable, desconfiaba también de los demás, desconfiaba de la capacidad de los demás y entonces con esto veía que el futuro, su futuro, pues que no había, ¿no? Porque no había manera. A ver, él no quería tampoco estar en este negocio, ¿no? Pero tenía que como hacerse responsable de eso, ¿no? Era otra creencia de que debo hacerme responsable de este negocio, incluso aunque su papá creo que no se le había pedido, ¿no? Creo que no, bueno. Entonces estaba sacrificando sus propios sueños por mantener el negocio familiar en el que se sentía incapaz. Entonces ya se sentía desesperanzado y sobrecargado con respecto al futuro. Entonces, descubriendo también esas creencias que tenía sobre sí mismo, los demás sobre su futuro, bueno, se iba trabajando. Así es. Y aquí creo que también hay que revisar precisamente algo que, ¿no? Las creencias como centrales. Es decir, desde cómo nos van educando. Porque a veces pues no es nada más el momento y el cambio, ¿no? Es, a lo mejor yo ya traigo ciertas creencias de esta parte, ¿no? Del deber ser. Lo que ahorita decía Ale, ¿no? Es que yo debo hacerme cargo. Cuando en realidad pues nadie le dijo, ¿no? Pero a lo mejor es algo que de generación en generación se ha hecho, ¿no? O tú deberías estar casada y con hijos. Y entonces como ni estoy casada y ni tengo hijos, pues resulta que obviamente cuando mi pareja, ¿no? Me deja con todas estas expectativas, entonces hay que revisar justamente esas creencias que ya traemos y que a lo mejor pues de alguna forma también han estado ahí presentes, ¿no? Y bueno, a partir de estas creencias generalmente se dan ciertos pensamientos, ¿no? Y que entonces son pensamientos a veces un tanto sesgados, que son estas distorsiones cognitivas. Ya lo platicábamos ahorita hace unos momentos, que hay ciertos pensamientos que nos pueden generar ver, ¿no? Pues este clima todo oscuro, todo gris, todo nublado. Entonces es lo que vamos también ahorita como a revisar y que yo creo que es como la parte más importante de esta charla, ¿no? Y no porque si los tenemos sean depresión, sino porque precisamente si hay estos pensamientos, lo que puede hacer es que nos lleven a una situación de depresión, ¿no? A lo mejor si los lo vamos mantenga, ¿no? Exactamente. Que lo mantenga. Entonces, por eso es importante ahorita identificarlos, porque estos se van volviendo como algunas filosofías, ¿no? Filosofías pesimistas en donde el mundo es de lo peor, ¿no? Yo soy de lo peor, yo no tengo futuro. Entonces, parecía ser que vivimos por vivir, pero a base de todas estas distorsiones cognitivas. Así es, y estas
podemos tener muy normalizadas este tipo de pensamientos porque se vuelven en automático una costumbre, y el trabajo terapéutico en parte es también identificar toda esta serie de creencias que depende de la teoría, depende de la teoría, depende de si es cognitivo-conductual, psicoanálisis, se le va a llamar a lo mejor de diferentes cosas, se va a trabajar de diferentes maneras, pero vaya, básicamente todos van a trabajar sobre ciertas creencias, ¿no? ¿Cuáles son, de acuerdo a la cognitivo-conductual, ahorita es de donde nos estamos apoyando para transmitirles esto a ustedes? ¿Cuáles son los pensamientos de estos distorsionados, estas distorsiones cognitivas más frecuentes? Una es la generalización. A ver, si nos ponemos a pensar cuántas veces utilizamos el nunca nadie me entiende, todos siempre me van a traicionar, ¿no? ¿Cuántas veces utilizamos en nuestro discurso este tipo de generaciones de nunca, nada, siempre, todo absoluto? Uh-huh. Exacto, como que en esta parte vemos como si todo fuera, ¿no?, negativo. Y entonces lo que decíamos, a lo mejor, pues porque mi pareja me fue infiel, todos son iguales. Porque yo no pasé un examen, no voy a pasar ningún examen y siempre voy a estar mal, ¿no?, en esta parte. Entonces, también ahí es como ver todo así como un modelo, como si fuera un solo modelo, y entonces en eso nos basamos, ¿no? Y no hay otra cosa. Otra de estas distorsiones es el ver todo de manera catastrófica, ¿no? Lo que ya decía, estos pensamientos de me va a salir mal. Es que ya sé que si hago el examen no lo voy a pasar. Es que ya sé que si me meto a clases de música no voy a aprender. Es que ya sé que si empiezo una relación me van a traicionar. Y entonces empezamos a ver todo así de lo peor, ¿no? Y que entonces no nos damos como este chance de ver que puede haber, ¿no?, otras formas de ver la vida. No, y no solo que puede haber, sino que las hemos vivido, porque no es necesario irnos al futuro. Al futuro no es necesario irnos, porque efectivamente, y algo que, por ejemplo, yo con mis pacientes, pues suelo ser muy honesta, que a veces, y entiendo que a veces está la desesperación, la desesperanza, que uno quiere certezas, ¿no? Pero me prometen que todo va a estar bien, ¿no? Es así de, bueno, mira, yo no puedo prometer que todo va a estar bien y que todo va a estar mal. Es que no se puede hacer ninguna promesa de ninguna de las dos, ¿no? Pero también en el pasado podemos revisar que no todo ha estado mal. Tampoco que todo ha estado bien, pero no todo ha estado mal. También tenemos evidencia de que no siempre, de que los miles de millones de personas no te están traicionando, o no nos han traicionado, o no se han burlado, no nos han hecho bullying. Y yo me acuerdo mucho, ¿no? Porque es con personas que sufrieron bullying en la escuela, hay mucho trastorno, o sea, suele haber trastorno del estado de ánimo, y es que en la secundaria todos me hacían bullying. A ver, bueno, vamos a centrarnos, ¿quiénes son todos, no? Y entonces, a ver, yo sé entonces que las personas siempre me van a rechazar, como esta visión catastrófica de que yo sé que donde vaya todos me van a rechazar y todos se van a burlar, porque todos en la secundaria ya lo hicieron. Entonces, a ver, ¿quiénes eran? Y a veces eran 3 personas, a veces eran 5, ¿no? Que de los 30 más compañeros, y que hubo otras buenas experiencias, ¿no? Entonces, ni todo fue catastrófico, ni eran todos, ni siempre. Y así, por lo tanto, pues esa visión al futuro catastrofista pues puede aminorarse, ¿no? Así es. Otra de las distorsiones cognitivas, y que es muy, muy frecuente, es el debería o el no debería, ¿no? Y esto tiene que ver, yo creo que también mucho justamente esta parte de cómo nos han educado, ¿no? A veces inclusive en dónde nos han educado, ¿no? El tiempo en el que nos han educado, porque al final tenemos ciertas brechas generacionales. Entonces también creo que esa parte, porque de repente pareciera ser que si yo no hago esto, va a haber un castigo. Y entonces, como lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, pues me lleno de culpa. Y entonces eso también nos puede afectar muchísimo. Entonces hay que pensar, a ver, ¿qué deberías tengo? ¿No? Debería de casarme, debería de hacerme cargo del negocio, debería de ser una alumna de 10 todo el tiempo, debería de cumplir con todas las expectativas que tiene mi familia de mí. Entonces justamente es empezar también a cuestionar esto, porque si no lo que nos va a generar es, ¿no?, de repente, pues yo quiero hacer algo distinto,
pero no, yo quiero estudiar a lo mejor una ingeniería, pero como todos en mi familia son médicos, pues yo debería de estudiar medicina también. Entonces, justamente por eso hay que pensar este tipo de distorsiones que a veces tenemos, porque nos pueden causar, o sea, de verdad, pues digámoslo así, mucho daño en cuanto al cómo nos percibimos y cómo estamos percibiendo también a la otra persona. Claro, y perdón, voy a hacer un pausa porque hay varias personas que nos han escrito. Saludos a Said, José David, Verónica, Amy, muchas gracias, Julieta Capuleto. Ahorita vamos a estar resolviendo sus dudas, pero muchas gracias por estar siguiéndonos. Muchas gracias por estar viéndonos. Compartan, denle like, sobre todo compartan, porque es información que va a ser muy útil para muchas personas, sobre todo en este momento que no, o sea, no solo en cuestión de salud nos hemos visto afectados, en salud física, también en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental también ha sido, ahora sí que un año entero bastante duro, ¿no? Así es. Entonces, por eso la importancia, ¿no? O sea, sabemos que precisamente, pues no es que escuchando esta charla las personas se vayan a curar, ¿no? Pero creo que justamente les da una mayor pauta a decir, bueno, me está ocurriendo esto, ¿qué estoy pasando? Y también darnos cuenta si necesitamos un apoyo profesional, ¿no? A lo mejor no siempre lo necesitamos, ya decíamos, pues hemos vivido diferentes situaciones, pérdidas, a lo mejor digo, bueno, pues lo puedo ahí ir manejando, no tengo tanto problema, ya me di cuenta que tengo estos pensamientos, pero a lo mejor decimos, ajá, sí, ya me di cuenta, y luego, ¿no? Pues luego hay que buscar un apoyo profesional que nos ayude, les decíamos, a ir desmenuzando todas estas creencias, de dónde vienen, ¿no? En qué momento se hizo como esa distorsión del pensamiento, porque puede ser que no siempre existió, ¿no? Las personas también cuando les empezamos a preguntar, ¿y desde cuándo te sucede esto? Ay, pues creo que desde siempre, ¿no? Yo siempre les digo, ¿a poco te acuerdas cuando eras bebé? ¿No? Porque cuando me dicen siempre, pues a mí me suena a la historia de vida. Bueno, no, pues cuando iba en la secundaria o iba en la prepa. Ok, bueno, entonces, ¿no? Y vamos ahí como revisando ciertas situaciones. Y bueno, vamos a seguir con esto de las distorsiones cognitivas. La que sigue, dale si la quieres platicar. Bueno, también que podemos sacar conclusiones apresuradas. Es muy común, ya que estamos ya que se está en ese estado de ánimo depresivo, sacar ciertas conclusiones de que de catastróficas, de que las cosas van a salir. ¿Para qué lo intento? ¿Para qué voy? ¿Para qué le hablo? ¿Para qué digo esto? ¿Para qué hago aquello? Si va a salir mal. Pero hacemos conclusiones, pues realmente sin tomar en cuenta qué evidencias tenemos de que pueda pasar así, ¿no? O sea, nuestra mente es... A ver, y tiene sentido. Si lo vamos a pensar todo esto como maneras de protegernos, porque pues pueden ser mecanismos de defensa de que si yo ya estoy tan herido, yo lo estoy pasando tan mal, pues mejor me hago todos estos esquemas del mundo, me apresuro al futuro, hago todas estas conclusiones, ¿no? Para de alguna manera protegerme de que lo malo no me venga de sorpresa, ¿no? Lo malo es que mantenerlo así no es que nos vaya a proteger, nos va aislando, ¿no? Ese es el problema con este tipo de pensamientos que pueden ser como un mecanismo de defensa. Todas las personas, los humanos, necesitamos mapas para conducirnos en el mundo, necesitamos esquemas para anticiparnos a las cosas, pero cuando se vuelven inflexibles es ahí el problema, ¿no? Es el problema de esto. Así es, y otro que pasa justamente en estas conclusiones no es solamente ver en el futuro, ¿no? Sino el adivinar lo que la otra persona está pensando. No, es que para que voy a la fiesta van a pensar que yo no me arreglo bien, van a pensar que soy muy tonta, no, van a decir que soy payasa. Y es así de, a ver, espérate, yo creo, hasta donde yo tengo entendido, pues las personas no hemos desarrollado ese superpoder, ¿no? De leer mentes. Ni siquiera los psicólogos que nos dicen mucho eso, que leemos la mente. O sea, nadie puede saber lo que la otra persona va a pensar. Entonces también es detenernos así de, a ver, ¿realmente las personas están pensando eso? Porque digo, también creo que es un pensamiento muy egocéntrico, ¿no? El pensar que las 50 personas que van a estar en la fiesta van a estar pensando mal de mí, que van a estar hablando a mis espaldas, ¿no? Y de repente es, hey, a ver, no eres el centro del mundo, ¿no? A veces las personas
ni en cuenta que estamos en la fiesta, ¿no? A lo mejor, pues simplemente nuestro círculo de amigos está ahí y todos los demás, pues no tienen ni idea que existimos, ¿no? Y a lo mejor puede sonar feo, pero creo que es bien importante también asumir eso, que no somos el centro del mundo y que no todo el tiempo las personas están pensando en nosotros y en lo que hacemos y en cómo nos vemos y en cómo nos vestimos, ¿no? Entonces, eso también de repente pues nos lleva mucho precisamente a sentirnos tristes, ¿no? A no salir otra vez, nos empezamos a aislar y esos son como ciertos foquitos rojos que nos llevan o que nos pueden llevar a este caminito, por así decirlo, de la depresión. Así es, otro pensamiento es todo o nada. Y es muy común, es o tiene que ser perfecto o es un fracaso, o sea, no hay medias tintas. Si no hice todo a la perfección, si no se cumplió exactamente como yo quería mis expectativas o que la otra persona haya cumplido exactamente con mis expectativas, entonces está mal. Cuando en realidad, pues entre blanco y negro, pues hay muchos matices, muchísimos matices, pero al tener este pensamiento de todo o nada, nos perdemos de todo ello, ¿no? Y que por lo regular además se va para el negro, ¿no? Tampoco se ve el blanco. Así es, híjole, es muy común en consulta de repente, ¿no? Entonces creo que por eso habrá que empezarlo a revisar. Otro es la personalización. ¿Qué es esto? Pues que yo atribuyo que todo lo que sucede es por mi culpa. Y generalmente son las cosas, digamos, pues negativas, ¿no? Se quemó la sopa. Es que yo no sé cómo, no sé cocinar. Es que soy muy torpe. Pasó esto, ¿no? Y todo es yo. Pero pasan cosas buenas y no, fue por suerte. No, pues quién sabe qué pasó, o sea, no, bueno, pues una vez, pero eso no vale, ¿no? Y entonces creo que también por eso hay que empezar a ver eso, o sea, igual no podemos leer la mente y tampoco tenemos el poder de hacer que todo suceda. Hay cosas, y ahí sí hay que ser como muy puntuales en pensarlo, habrá cosas que nosotros están en nuestras manos o que nosotros podemos ser responsables de ello, pero hay cosas también, ¿no? Al final vivimos en sociedad. Hay cosas que las personas pueden hacer, ¿no? A lo mejor, no sé, me fue infiel. Es que yo no hice, yo no dije. No, a ver, fue una decisión de la otra persona. Es que me mintió. Ah, bueno, tú no podías entrar en su cabeza y hacer que no te mintiera, ¿no? Si te mintió fue por una situación de él. Entonces también esa parte de no atribuir, otra vez, no somos el centro del mundo, ¿no? O sea, lamentablemente no lo somos y hay que asumirlo. O no tenemos todo ese poder. O sea, es que si estudio lo que realmente quiero, mis papás se van a poner tristes, ¿no? Bueno, igual pueden estar tristes, pero que yo le ocasione, que uno le ocasione la tristeza, el enojo, el pesar. Bueno, es que hay pacientes que realmente pueden decir, no, es que yo no le puedo decir esto a mi mamá porque le va a dar diabetes y casi se va a morir si yo le doy esta noticia de que, perdí mi trabajo, ¿no? O sea, ya se están sintiendo incluso responsables de la muerte de su mamá y es como entonces atribuirse un poder que realmente no tenemos y creo que estos tipo de pensamientos, no sé, Vero, luego de manera muy caricaturizada, a ver, ya sabemos lo que va a pasar en el futuro, tenemos ese poder sobre las otras personas, pensamos que lo que sucede a nuestro alrededor es todo nuestra culpa, ¿no? Entonces es como, bueno, pues ya quítale la chamba a Dios, porque entonces tú ya puedes predecir el futuro, lo puedes hacer todo, tú sabes lo que todos los demás piensan. Entonces la verdad lo pienso un poco caricaturizado y pues son poderes que como humanos no tenemos, ¿no? De manera realista no tenemos. Sí, así es. Entonces justamente hay que mirarlo desde ese lado, o sea, no tenemos esos poderes y como decían, dale, no somos Dios, no le vamos a quitar su chamba a él, ¿no? Entonces, pues bueno, otra parte importante es el filtro mental, ¿no? De repente nuestra mente es medio tramposa y pues precisamente, ¿no? Si solamente vemos como la parte negativa, ¿no? Donde solamente veo todo lo malo que hice, lo mal que me ha pasado, que he reprobado, que he perdido amigos, que me han terminado mis parejas, pero justamente, ¿no? O sea, no vemos como esos detalles también positivos que hay. Pareciera ser que de repente me imagino que ven la vida así como una diagonal, como si todo fuera así, ¿no? Toda mi vida es así.
Y no, o sea, en la parte de arriba hay historias lindas, historias bonitas, ¿no? En la parte de abajo también hay historias lindas, hay historias bonitas. Claro. Y entonces esa es como la parte bien, bien importante que hay también que ver, como decía Ale, pues no todo es blanco o no todo es negro, ¿no? Vamos pasando por diferentes experiencias que claro, a veces sí creo que pues obviamente lo desagradable nos puede quedar como un poquito más grabado, pero pues no hay que perder detalle de los otros sucesos lindos, bonitos y que nos han aportado y nos han hecho tener experiencias. Así es, y otro que es también muy común, etiquetarnos. O sea, ahora sí que, si un día me equivoqué, ¿no? Me equivoqué al quemar las milanesas, pues entonces ya todo el tiempo ya, soy mal cocinero, ya no sé cocinar, ¿no? Y nos ponemos esas etiquetas de soy un fracasado, soy una fracasada, soy una inútil, o incluso con los demás también, porque etiquetamos a los demás, y si vemos a todo mundo como, no es que todos son unos violentos, todos son unos traicioneros, todos no, pues, claro que se va a tener una visión muy desesperanzadora de los demás y también de uno mismo, cuando en realidad las personas somos toda una serie de posibilidades. Sí, ayer se me quemaron las milanesas, pero hoy me quedaron de maravilla, ¿no? Y no, entonces no me define lo que me pasó ayer. Entonces, es muy común, ¿no? Que luego lo decimos como en modo de regaño, ¿no? Es que me digo que soy un fracaso para entonces como echarle ganas, ¿no? No te estás echando ganas, ¿no? Lo que estás haciendo es tratarte de una manera muy despiadada, que lo que te está ocasionando es culpa, es vergüenza, y entonces, ya sea con esto y con otros factores, pues desarrollar o mantener un trastorno del estado de ánimo. Así es, ¿no? Recuerden, una profesora me decía por ahí, una golondrina no hace verano, ¿no? Un evento no nos hace malos o no nos hace buenos. Hay otras cosas en las que podemos seguramente sobresalir. A lo mejor sí, ¿no? De repente podemos tener ciertos déficits de ciertas cosas, ¿no? A lo mejor yo no soy tan buena cocinera, pero yo sí sé hacer, no sé, postres. Los postres sí me salen, ¿no? O sea, entonces creo que es eso, ver que hay cosas que sí podemos, cosas que a veces no, pero que también si las dejamos de hacer, ¿no? Pues cómo nos van a salir. Y bueno, otra puede ser la parte de descalificar la parte positiva, ¿no? Que es mucho esto de también el filtro mental. O sea, si yo veo que tuve un logro, bueno, pues sí, es que sí pasé el examen, pero pues así tenía que ser, ¿no? Así debía ser. Bueno, es que yo pude, por fin dar una charla en público y no me dio, pena, pero pues ¿qué es o qué? No, o sea, eso a mí no me hace buena comunicando cosas. Entonces vamos quitando como esos pequeños logros y entonces se me hace un poco como la felicidad. Pareciera ser que la felicidad es así de enorme, cuando la felicidad pueden ser, ¿no? Momentos muy pequeñitos. Igual, o sea, a lo mejor es un logro que yo hoy salí en bici, que hoy yo aprendí, no sé, a flotar porque entré a natación. Entonces también es importante ir viendo eso y no nada más, ¿no? Quitarlos y descalificarlos como si no tuvieran valor alguno. Así es. Y bueno, todos estos, si pudieron identificar alguno de estos o varios de estos pensamientos, pues sí les invitamos justamente a reflexionar, a analizarlos. Hay otras alternativas de percibir las cosas, de cómo suceden. Hay muchas posibilidades más que realmente solo estas. Y si se sienten atorados, ¿no? Es así de, ok, ya me di cuenta, pero ¿cómo lo puedo cambiar? Pues a pedir ayuda profesional. Sí, ya salió rima. Y bueno, ¿qué otras maneras de afrontar también un trastorno del estado de ánimo? A veces, bueno, es muy común el dejar de hacer las cosas. No sabemos muy bien si primero se dejaron de hacer las cosas y después vino el trastorno del estado de ánimo, o primero vino el trastorno del estado de ánimo y después se dejaron de hacer cosas, pero de que se dejan de hacer cosas, es muy común que suceda. Y aunque nos cueste mucho trabajo,
hay algo bueno, se le llama activación conductual, ¿no? En la terapia cognitivo-conductual. Pero bueno, ¿qué pasa? Que las dejamos de hacer justamente como ya estamos adivinando el futuro, pues entonces ya hacemos una predicción de la satisfacción de las actividades y por eso las dejamos de hacer. No es que si ya no voy a salir a jugar fútbol con mis amigos y no lo voy a disfrutar nada, ¿no? Y por eso lo dejo de hacer. Ya predije que no lo voy a disfrutar ni un poquito, ¿no? Y entonces, para activarnos, ¿no? A decir, como, hagan de cuenta, como ponernos una escala, del 1 al 10, ¿qué tanto creo que lo voy a disfrutar? Bueno, mi estado de ánimo dice que voy a disfrutar 1 o 0. Y hasta ahí, ¿no? Bueno, aunque eso diga mi predicción por mi estado de ánimo, lo hago. Y entonces después de hacerlo digo, a ver, bueno, cuánto lo disfruté realmente, ¿no? Y muchas veces nos encontramos de que subió, a lo mejor no subió a 10, pero subió a 4. Ah, bueno, pues ya 2, 3 rayitas es ya una desconfirmación de esa predicción que hacemos de la satisfacción. Y entonces ahí lo seguimos haciendo y cada vez podemos ir teniendo más oportunidad de que las cosas otra vez de nuevo nos satisfagan, de que volvamos a sentirnos motivados. ¿Sí? Así es, porque algo justamente que sucede es que, ¿no? Pues yo tengo una serie de pensamientos, de distorsiones, y entonces eso me va a llevar, ¿no? A sentirme triste, angustiado, desilusionado, y entonces eso me lleva a no tener ganas, ¿no? De hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Me quedo en casa. Y si yo me quedo en casa, voy a seguir teniendo estas distorsiones. De alguna manera como que se van confirmando, ¿no? Y entonces otra vez tengo estos pensamientos, estas distorsiones, y nuevamente, ¿no? Me generan una emoción, esto me genera esta conducta, esto me genera este pensamiento, y entonces si se dan cuenta se va volviendo como un círculo vicioso. Entonces por eso es tan importante el empezar a retomar poco a poco esas actividades. A veces sí nos cuesta mucho trabajo, pero no también buscar a lo mejor una red de apoyo. A lo mejor le diga a mi amigo, oye, bueno, pues, ¿qué tal si nos vamos a caminar, ¿no? O qué tal si nos vemos para echar chismecito, ¿no? Para el café. Bueno, me empiezo como a mover un poquito, a lo mejor no siempre, ¿no? Yo siempre les digo, empieza a hacer algo de ejercicio. Si bien no puedes hacerlo diario, 1, 2 veces, haz algo distinto. Justamente también los pongo de repente a pensar, bueno, a ver, ¿qué era lo que hacías antes, ¿no? Antes, ¿qué sí hacías? Ah, pues veía a mis amigas, pues veía películas, ¿no? Salí en bici. ¿Y por qué no empezarlo a retomar? Bueno, lo voy a pensar, ¿no? Y de repente es como nos comprometemos a que al menos 1 o 2 veces a la semana lo va a hacer. Y entonces, precisamente sí empiezan a notar mínimo, pero esos cambios, ¿no? De, bueno, sí es cierto, o sea, ya cuando salí me distraje y entonces ya no asumí todo esto que yo pensaba mientras estaba en casa, ¿no? Ya fue diferente porque me reí con mi amiga, porque vi personas distintas, porque me decía un consultante, es ver el paisaje, ver otras cosas del paisaje, ¿no? Así me lo decía él, ver otras cosas que Dios nos ha pintado, ¿no? Y no nada más ese paisaje oscuro, ver los colores, ver las aves, ¿no? Oler aromas distintos inclusive, eso también, pues obviamente nuestra atención se va a enfocar en otra cosa y no es por evadir, ¿no? No es nada más de, me salgo para evadir. No, al final de cuentas es precisamente empezar a cambiar esa otra perspectiva, porque de repente pareciera ser que nos ponemos como unos lentes oscuros y entonces todo se ve oscuro. Y si yo me empiezo a quitar esos lentes poco a poquito, pues voy a ver todos estos otros matices. Así es. Entonces, pues, esto también es parte de... Sí, ayuda mucho la psicoeducación, que eso lo vamos teniendo junto con los profesionales, con psiquiatra o con psicólogo. Desgraciadamente a veces hay algunos psiquiatras, por ejemplo, que nada más te receto la pastilla y no te explica. Les sugerimos ir con profesionales que sí les expliquen sobre esto, que sí les den bases científicas, que les expliquen sobre lo que los están pasando con datos científicos, que les expliquen los tratamientos que existen, cuáles son los objetivos de esos tratamientos, cómo se trabaja, porque el conocimiento de lo que me está pasando es sumamente importante. Saber qué es lo que me ocurre a mí y además saber que esto le ocurre a otras personas, porque a veces en esta visión también como pesimista es, no, es que yo soy un bicho raro, eso no me pasa a mí. No, o sea, realmente hay miles,
miles de personas, millones de personas de todo el mundo que que están pasando por un trastorno del estado de ánimo. Y además también nos ayuda si una persona conocida está pasando por uno, ¿no? Para acompañarle de una manera más compasiva, de una manera más respetuosa en su proceso, ¿no? Y bueno, informarse, leer en fuentes fidedignas sobre todo esto. Y bueno, pues ya viendo todo esto de las creencias distorsionadas, pues hacer esta restauración cognitiva de que, a ver, pues no solamente es todo o nada, de negro a blanco hay muchos matices y aprender a ver esos matices, y así con todas estas distorsiones cognitivas. Así es, como ser más flexibles en nuestro pensamiento, y además, o sea, tener una alternativa de pensamientos, ¿no? Bueno, no es que tenga que sacar o 6 o 10, ¿no? Puedo sacar 8, a lo mejor no estaba tan concentrada, un 8 no es tan malo, ¿no? A lo mejor, no sé, o sea, creo que es justamente eso, poder ver que hay otras alternativas, ¿no? Si a lo mejor voy a una fiesta y alguien se está riendo, pues a lo mejor ni siquiera se está riendo de mí, ¿no? A lo mejor están contando algo gracioso entre ellos, y entonces justamente es eso, ver que hay otras alternativas de pensamiento que podemos empezar también, les decía yo siempre, como desmenuzar de dónde viene, por qué viene y qué otra alternativa podemos tener. Entonces, y para eso, pues a veces no es tan fácil, o sea, si se dan cuenta, pues no es una chamba que yo pueda hacer solita, porque si yo ya pienso eso, ¿cómo me voy a debatir que eso que estoy pensando no es así o que puede ser de otra forma? ¿No? O si estoy con mi amiga que está ahorita en las mismas que yo porque terminó con su novio, ¿no? Pues es como estamos en las mismas, pues obviamente en este momento no nos vamos a estar como ayudando, al contrario. Entonces, por eso se tiene que hacer un trabajo con un acompañamiento, pues de manera profesional, ¿no? Y también creo que una parte importante de repente es el no nada más quedarnos en, ya me diagnosticaron, y es como si estuviéramos en una cajita, ¿no? De repente sí me da un poco de cosquilla esto de los diagnósticos, porque es como, híjole, pues nos tenemos que quedar ahí, ¿no? Pues ya soy Verónica la depresiva y entonces ya no puedo cambiar. No, sí tengo una relación con la depresión es algo que llegó a mi vida por diversas situaciones, pero entonces, ¿qué hago para evitar, ¿no? O para empezar como a confrontarla? Yo de repente igual a mis consultantes les pongo este ejemplo, no sé si han visto la película de Harry Potter, los que les llaman los dementores, ¿no? Y lo empecé a dar este ejemplo porque hay una escena donde le preguntan, ¿no? ¿Qué vio? Y ella le dice así, pues creo que no vio nada, pero que el día se empezó a poner gris y que era como si al día le hubieran quitado la felicidad, ¿no? Así dice, le quitaron la felicidad al mundo. Y entonces se me figura que un tanto así es la depresión, ¿no? Llega esta depresión, este dementor, y entonces me empieza a quitar cosas, le empieza a quitar felicidad, colores a mi vida. Y entonces hay otra escena en donde les enseñan a hacer creo que le llaman espectro patronus, y entonces para que puedas salir, tienes que acordarte del momento más feliz de tu vida. Y entonces creo que es eso, empezar a ver todos esos momentos que sí ha habido, las redes de apoyo, ¿no? El que puedo tener otras alternativas. Entonces tampoco se compren como en esta cuestión de ya, pues la depresión está ahí instalada y jamás se va a ir, ¿no? Siempre se puede hacer algo distinto, ¿no? Hay, ya decíamos, medicamentos. El hecho de tomar un medicamento tampoco quiere decir que va a ser para toda la vida, ¿no? A lo mejor sí es ya tanta la depresión que traigo, todas las situaciones sobrecargadas, que sí requiero algo de medicamento, pero solamente es de manera temporal si nos apoyamos con estas otras herramientas, ¿no? Que podemos ir adquiriendo, sobre todo si vamos con un profesional. Uh-huh. Así es, y bueno, otro factor importante, el tema de los roles de género y la depresión, que a veces se puede tener incluso la idea de que son más las mujeres las que tienen un trastorno del estado de ánimo, pero no, también puede ser los hombres quienes padecen más. Y de hecho, en experiencia, digo, Vero y yo tenemos amplia experiencia en intervención en crisis telefónica, y en mi experiencia, crisis de personas que tienen ideación suicida o que están en
que están tomando la decisión de hacerlo, incluso que dicen, bueno, ya estoy a punto de hacerlo, quiero detenerme, lo he pensado, pero no lo quiero hacer, como sea en el nivel en el que esté esa ideación. La mayoría son hombres. En el caso de las personas que yo he atendido con mayor frecuencia con ideación suicida, son hombres quien lo tienen, ¿no? Y a veces se pudiera pensar lo contrario, que son más las mujeres por emocionales, vamos a ponerlo entre comillas. Así es, entonces, ¿no? También digo, la forma en que a veces, digamos, afrontamos ciertas situaciones, ¿no? Es como, o sea, un hombre pareciera ser que siempre tiene que ser el fuerte, el que no le sucede nada, ¿no? Cuando empiezan a hablar de sus emociones, pues yo estoy bien, ¿no? Pero de repente, y justamente comentaban en una charla que escuché, ¿no? De repente les empiezas a preguntar sobre el consumo de alcohol y pues resulta que ha aumentado, ¿no? El consumo de drogas, a lo mejor estoy enojado todo el tiempo y entonces también creo que hay que darnos ese chance de conectar con esas emociones, ¿no? Sin importar si somos hombres o mujeres, a todos nos afectan ciertas situaciones y todos podemos estar tristes, estar angustiados, desilusionados, ¿no? Entonces creo que por eso la importancia también de ver esto de los roles de género, a mí me parece, o sea, como súper importante, porque parecía ser, ¿no? Lo que decía, de repente son más mujeres, pero no, o sea, también hay que dar atención, ¿no? A lo mejor para mujeres, de repente, no sé, en el alcoholismo, a lo mejor los hombres es una mayor cantidad, ¿no? De hombres que pueden tener alcoholismo y no de mujeres, pero justo. Porque, ¿qué factores? Es más fácil que una mujer pueda tener una red de apoyo porque es más, o sea, en roles tradicionales de género, es más fácil que una mujer se apoye que su mamá, que sus hermanos, que las amigas, y los hombres suelen vivir sus problemas muy aislados. Y ese es un problema, porque también para afrontar un trastorno del estado de ánimo es sumamente importante una red afectiva de apoyo en el que, bueno, yo sé que o estará mi familia o estarán mis amigos, o yo sé que en el trabajo me van a apoyar si necesito citas al psiquiatra, ¿no? Y porque esto, si la depresión nos anima a aislarnos, entonces una de las cosas importantes es apoyarnos en las personas, que eso también se trabaja en terapia porque puede haber tal desesperanza en las personas de no confío, que también parte del trabajo terapéutico es, bueno, vamos a trabajar en tu confianza también con los demás para que no te aísles, porque el aislamiento mantiene un trastorno del estado de ánimo. Así es. Y pues bueno, ¿no? Creo que para ir cerrando, porque ya también nos echamos un ratito, digo, nosotras siempre encantadas, porque son temas que dan, híjole, para muchísimo, pero la idea es precisamente que empiecen a conocer más el tema, decíamos esto, ¿no? Esta parte de la psicoeducación, no solo porque si lo estamos viviendo, a lo mejor alguien lo requiere, a lo mejor yo pensaba que, híjole, se estaba haciendo la víctima, pero o que no tenía nada por qué estar triste, y el día de hoy me doy cuenta que no es cierto, ¿no? O sea, que es real lo que siente, que la depresión sí existe, y entonces es, bueno, pues ya tengo algunas herramientas, ¿no? Les decía yo hace rato, pues con una charla, con un video, con una llamada, con que una vez vayamos a una sesión, generalmente pues no es que ocurra un cambio, ¿no? A lo mejor necesitamos ir como trabajando un poquito más. Entonces los invitamos precisamente a que si ya se dieron cuenta que están pasando por una situación, conocen a alguien, se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto les vamos a atender, apoyar. Estamos ahorita dando atención tanto presencial con todas las medidas sanitarias y atención online. Entonces nos pueden ir preguntando, ¿no? Los horarios que manejamos y con mucho gusto. Y bueno, pues vamos ahorita como a leer rápido algunos comentarios que nos dijeron. Said, saludos, dice hola. Julieta Capuleto que está compartiendo, muchas gracias. Luis Chucho dice, escucharlas me motiva a buscar ayuda, eso nos da mucho gusto, es la idea de estas charlas. Jesús García dice, la pandemia nos ha traído una situación muy diferente para muchas personas, no poder socializar de la manera tradicional, por ejemplo. Esta charla es una manera de ver que sí necesitamos apoyo emocional durante esta situación tan dura para todos. Muchas gracias, gracias a ti.
Manuel Aguilera dice, lo que digan o piensen los demás no tiene por qué afectarnos. Así es, no tendría por qué afectarnos, pero pues justamente con todo esto que hemos traído de las creencias, de cómo nos vamos formando, pues lamentablemente a veces, ¿no? Pues son situaciones que ahí están, pero ya vimos que pues afortunadamente siempre se puede hacer algo, ¿no, Ale? Así es, siempre se puede hacer algo, sobre todo si esos comentarios nos afectan en nuestra autoestima, ¿no? Pues sí, sí es bien importante. Hola, yo no puedo dormir, Verónica Armas. Bueno, si no puedes dormir puede deberse a muchas situaciones, no solo tendría que ser por un trastorno del estado de ánimo, tendrías que checarlo con un profesional, con médicos, pero el no poder dormir es un síntoma, sí, de un trastorno del estado de ánimo, pero puede deberse a muchas otras situaciones más. José David García Guzmán, yo fui diagnosticado con TLP, pero yo siento que tengo más depresión que otra cosa. Si ya tienes un diagnóstico, vuélvete a apoyar con psiquiatra o con terapeuta si estás pasando por otro momento en el que sientes que tu estado de ánimo se vio alterado. Amy Torres, muchas gracias. ¿Qué hacer con el desánimo para poder intentar cosas? La motivación no llega sola, pero tampoco he llegado el intento. Bueno, pues ojalá que esta plática te haya dado un poquito más de herramientas. Si la desmotivación también es mucha y nos sentimos muy frágiles porque de verdad no encontramos cómo motivarnos, hay que pedir ayuda profesional. Es bien importante porque la desmotivación también se puede deber a muchas cosas. Sí, a un trastorno del estado de ánimo, pero cada persona tiene su historia personal por las cuales cada persona siente motivación, es muy subjetivo por cosas distintas, le significan cosas distintas, entonces esto es totalmente personalizado, ¿no? Y ir a terapia. Así es, entonces pues ya saben, si ya detectaron, si quieren que nosotros les podamos acompañar y ayudar en este camino, con mucho gusto lo vamos a hacer y nos pueden localizar en nuestras redes sociales o bien en los siguientes números, que es el 55 52 98 02 97 y Ale, ¿nos puedes dar el otro número? Así es, y el otro teléfono es el 55 82 77 48 60. A estos dos nos pueden escribir para concertar una cita para terapia. Y pues de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Compartan, sobre todo compartan a personas que creen que les pueda ayudar esta información. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estaremos viendo en la siguiente charla. Ya les estaremos avisando ahora de qué vamos a hablar. Pero entonces nos estaremos viendo. Les agradecemos mucho, un abrazo, esperemos que todas las personas estén muy muy bien y compartan, cuídense. Hasta luego. Bye.